Buen día, chicos. Hoy queremos contarles el cuento del rey Midas. En la antigua Macedonia hubo un rey llamado Midas, quien según la leyenda había sido dotado por los dioses de un don. Convertía en oro todo lo que tocaba. Dicen que la historia se repite. Y así mismo sucedió aquí, contaba un campesino frente al castillo de otro rey, a quien su pueblo había dado el nombre de Midas. A este rey Midas, de la larga barba, nada le importaba más que su oro. ¡Cómo brilla! ¡Qué hermosura!, exclamaba día a día al tiempo que tocaba las monedas relucientes una y otra vez. Pasaba horas mirándolas y acariciándolas. Apilarlas era su mayor diversión y no permitía que nadie se acercara a su precioso tesoro. Tanta era su locura por tener y acumular monedas y más oro que había desatendido sus tareas de gobernante. «Su Majestad, ¿está perdiendo la razón?», se atrevió a decirle una campesina desesperada. «Su pueblo querido está muriendo de hambre. Cada vez hay más pobres, no hay trabajo, no hay comida». «No escucharé más. Eso no es asunto mío», contestó el rey ante el asombro y la desilusión de su consejero y de la humilde mujer. «Esta es la última vez que recibiré este tipo de quejas. A trabajar y nada más». Sin embargo, su consejero insistió sobre la importancia de gobernar bien y atender las necesidades del pueblo, pues de lo contrario lo perdería todo. «Me aburres con tus pesadas palabras», dijo el rey bastante molesto. «¿No querrá su majestad correr la suerte del famoso rey Midas de la antigüedad?», agregó su consejero. Ojalá fuera como aquel». «Y ahora vete, yo deseo descansar», finalizó el rey acomodándose en su sillón. Pronto entró en un profundo sueño, cuando se vio en un bello jardín donde cada cosa que tocaba con sus dedos se transformaba en oro. Las hojas, las rosas, todo había perdido su aroma y color, pues todo brillaba en tonos dorados. Hasta su caballo, sobre el que estaba montado, se había vuelto amarillo reluciente y duro como el valioso metal. Su sueño se había vuelto una verdadera pesadilla, cuando al querer abrazar a su hija, se dio cuenta que también ella quedó inmóvil y convertida en fino y frío oro amarillento. «¡Qué desdichado e infeliz soy! Por buscar riquezas he arruinado lo que más quería, a mi hija», lloraba con penas el rey, que poco a poco se iba despertando de su terrible sueño. «¡Qué suerte que fue un sueño!», sin esperar, llamó a uno de sus servidores. Les dio una bolsa con monedas de oro para que repartiera entre los más pobres de su reino. Ordenó que volvieran por más y se quedó reflexionando, arrepentido de lo codicioso y mezquino que había sido con su fiel pueblo, y empezó a pensar que todas sus riquezas servirían para mejorar la vida de todos. Decidido a ser un buen gobernante, como primera medida declaró que todos los domingos su hija organizaría una fiesta con música y entretenimientos para todos los niños. Y se dedicó tanto a reparar sus errores que en su reino no hubo más hambre ni pobreza hasta el fin de los días. Así termina la historia de este rey Midas, que como tantos otros cuentos quedarán en tu memoria. ¿Les gustó el cuento? Esperamos que sí. Ahora vamos a repasar la clasificación de palabras a partir del cuento El rey Midas.
De allí sacaremos ejemplos de las distintas palabras que escuchamos hoy en el cuento. Clasificación de palabras. Recordemos lo que son los sustantivos. Existen dos clases de sustantivos, los comunes y los propios. Los sustantivos comunes son palabras que nombran objetos, animales y cosas, y siempre se escriben con minúscula. Los sustantivos propios se usan para los nombres de las personas, los apellidos y también los nombres de los lugares, y siempre se escriben con mayúscula. Ahora recordemos lo que son los adjetivos. Los adjetivos se utilizan para describir y destacar cualidades y características de las cosas, de las personas y de los animales. Siempre acompañan al sustantivo. Se escriben con minúsculas y responden a la pregunta ¿cómo es? Por último, recordemos lo que son los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones y pueden presentarse en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, lo que hice ayer. Presente, lo que hago hoy. Y futuro, lo que haré mañana. Vamos a ver ejemplos de sustantivos comunes y propios, de adjetivos y de verbos que aparecen dentro del cuento. Comencemos por los sustantivos. Dentro del cuento encontramos sustantivos comunes como por ejemplo caballo y monedas. Caballo es un animal y monedas son cosas. Dentro de los sustantivos propios encontramos Midas, que es el nombre del rey. Ahora veamos los adjetivos. Bien, los adjetivos, como dijimos, describen cualidades o características de las cosas, personas o animales. Y siempre van acompañados de sustantivos. Por ejemplo, oro amarillento. Amarillento es un adjetivo que acompaña a oro, que es el sustantivo. Otro ejemplo es metal duro. Duro es el adjetivo que acompaña a metal, que es el sustantivo. Por último, vamos a ver los verbos que se presentan en sus tres tiempos: pasado, presente y futuro. Los ejemplos que encontramos dentro de pasado es el verbo insistió. En el presente es el verbo deseo. Y en el futuro es el verbo organizaría. ¿Dónde mismo los encontramos? Recordemos el cuento. El verbo insistió lo encontramos en una parte del cuento donde el consejero insistió al rey sobre la importancia de gobernar bien. El verbo deseo lo vamos a encontrar cuando el rey, muy molesto, le dijo a su consejero: ahora vete, yo deseo descansar. Y el verbo organizaría lo encontramos donde el rey, decidido a ser un buen gobernante, declaró que todos los domingos su hija organizaría una fiesta con música y entretenimiento para los niños. Para finalizar el repaso de hoy, les vamos a pedir que vuelvan a escuchar atentamente el cuento e identifiquen con la ayuda de algún familiar al menos un sustantivo, un adjetivo y un verbo. Mucha suerte.